Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Guillermo Celi, cofundador y ex presidente del movimiento Suma, quien es también uno de los precandidatos a la presidencia de la República, que tendrá que ser ratificado por su movimiento. Le damos la bienvenida. Doctor Celi, cuéntenos cómo se están desarrollando las cosas dentro de Suma, cuál es el proceso que van a seguir para dejar en firme su candidatura. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por su invitación. Mi abrazo a todos los cuencanos, los azuayos, a los internautas que nos ven, que nos escuchan a esta hora. Bueno, primero decirle que producto del planteamiento hecho por varios sectores sociales, sectores ciudadanos y obviamente el movimiento al cual represento y al cual logramos fundar hace ya algunos años atrás, he asumido este reto presidencial con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad. Yo quiero señalar con toda la claridad del caso que, sin lugar a dudas, la presidencia de la República no es un juego, no es un juguete, no es el capricho o no es el regalo para nadie. Es un acto de profunda responsabilidad con los ecuatorianos ante un momento histórico complejo que vive el país. Vivimos hoy día una crisis terrible en materia sanitaria, producto del coronavirus. Vivimos una crisis profunda en materia económica que venía ya profundizándose meses y años atrás y que la pandemia, el coronavirus, la ha agravado. Y vivimos también una quiebra moral ante los hechos, los casos de corrupción que a diario vienen ensombreciendo a nuestro país. Ese es el panorama actual. Pero no estamos aquí para dar diagnósticos, sino para preocuparnos de lo más importante, la economía familiar, los problemas cotidianos de la familia ecuatoriana, esos miedos que se tienen el día de hoy, producto de una falta de atención adecuada en el sistema de salud que lamentablemente ha sido entregado como botín político a sinvergüenzas que lo único que han hecho es robarse los fondos que le pertenecen a los ecuatorianos. Ante ello es donde estamos de frente, generando e invitando a todos los ecuatorianos a sumar esfuerzos, a sumar ideas, a sumar voluntades, a sumar acciones concretas para superar estas tres crisis que vive hoy día el país, que la única forma de lograrlo es que más allá de las diferencias políticas o ideológicas, lo más importante es una invitación a sumar y a superar el momento histórico que vivimos. Cuéntenos, doctor Celi, sin embargo, ¿cómo van a operativizar su candidatura? ¿Cuál es el proceso de primarias que van a seguir? Bueno, el proceso de primarias es un proceso en el cual hasta el día 23 de agosto, y usted muy bien lo decía, Gustavo, se llevará a cabo en las diferentes organizaciones políticas del país. Esto, la Comisión Electoral del Movimiento tiene preparada una agenda que darán a conocer en los próximos días a la opinión pública. Se llevará a cabo esas primarias, pero aquí lo más importante es darle planteamientos y soluciones a los problemas de la gente. Y si usted me permite, Gustavo, hoy día la mayor preocupación de la gente, aparte del tema de salud, sanitario, de la pandemia, es la falta de empleo. Se han perdido ya cerca de 360.000 empleos en los últimos 4 meses. ¿Qué hacer ante ello? Mire usted que el 40% de esos 360.000 desempleados en 4 meses son jóvenes de 20 a 30 años. Yo considero que es fundamental establecer acciones que permitan generar empleo. ¿Cómo? Yo soy autor de la figura de los polos de desarrollo económico. Es una figura que lamentablemente este gobierno, seguro por celo político, no le ha dado la difusión necesaria, pero es una figura que permite atraer la inversión nacional y extranjera
dando 12 años de exoneración de impuesto a la renta. Doctor Celi, vamos a tratar sobre los planes, los programas, sus ofertas para los ecuatorianos, pero quisiéramos en esta fase inicial dejar claro cuáles son los procedimientos, cómo van a operativizar ustedes esta candidatura. No tenemos claridad con respecto al alcance, incluso la fortaleza del movimiento Suma. Mauricio Rodas, quien fue también uno de los fundadores, exalcalde de la capital de la República, ha desaparecido del escenario político. ¿Qué pasa con él? ¿Quién está presidiendo Suma? ¿Quién dirige? ¿Quién es el representante ante el CNE en Suma? Le ruego, por favor, nos aclare de qué manera se está operativizando. Nuevamente le pedimos la candidatura suya. ¿Cuáles son los pasos, los procedimientos que van a seguir? Por supuesto, Gustavo, pero a la ciudadanía lo que más le interesa es qué vamos a hacer para cambiar. También nos interesa cómo va usted a actuar, pues es lo que están haciendo los partidos justamente. Correcto. En este corto periodo de tiempo. Por eso le estoy contestando. Hasta el 23 de agosto serán las elecciones primarias, ya el calendario se dará a conocer, hay una comisión electoral que es la que es encargada de establecer el procedimiento y la agenda. Cuéntenos, dicho sea de paso, qué estructura tiene Suma en la provincia de la Azuay. También nos gustaría conocer qué rostros están presentes aquí en Cuenca representando a este movimiento. Bueno, vamos paso por paso. Déjeme concluir la idea anterior. El movimiento tiene una comisión electoral que en los próximos días dará a conocer las diferentes fechas para llevar a cabo las elecciones primarias de los candidatos a la Asamblea Nacional, a las asambleas por cada una de las provincias y también a los parlamentarios andinos, como también al binomio presidencial. Ese es el procedimiento. Hay una directiva nacional que ha propuesto mi nombre para la presidencia de la República. Yo lo he asumido con toda responsabilidad y seriedad, como le venía señalando al inicio de este programa, y eso en los próximos días, hasta el 23 de agosto, es el momento y la etapa del proceso para llevar esta democracia interna que es fundamental al interior de las organizaciones políticas. El movimiento está conformado en las 24 provincias, en los 221 cantones. En la actualidad tenemos 2 prefectos, 16 alcaldes, cerca de 200 concejales y más de 300 vocales de gobiernos parroquiales con presidentes de esos gobiernos parroquiales. Doctor Celi, perdone que le... más joven en la lid nacional, es un movimiento que tenemos apenas 6 años, que estamos dando una profunda transformación a lo que tiene que ver con lo que necesita el país, y definitivamente en la provincia de la Azuay les mando un abrazo, un saludo especial a María Cecilia Ordóñez, a Esteban Ordóñez, a Pedro Álvarez, que es un equipo que tenemos nosotros en la provincia de la Azuay, que se sigue fortaleciendo, que se sigue sumando gente de los diferentes sectores sociales, agrícolas, pesqueros. Abogado Celi, en el año 2017 el movimiento Suma formó una coalición electoral con el movimiento Creo para apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Si mal no recuerdo, en esa época usted lideró la lista de asambleístas por esta coalición entre Suma y Creo. ¿Hay una posibilidad de que esta alianza se retome para las elecciones del año 2021? Suma está buscando alianzas para lanzarse con su propio candidato, o las puertas están abiertas para formar movimientos o coaliciones mucho más fuertes para llegar a la presidencia de la República, como fue este apoyo en el 2017? Bueno, el caso de la alianza en el 2017 ya pasó, eso fue en su momento. Esa alianza llegó a 2 meses luego en el ejercicio de la Asamblea Nacional, ante diferencias evidentes en relación a que los ecuatorianos habían votado en consulta popular que ningún político o funcionario público o quien ejerce el servicio público pueda tener bienes o acciones en paraísos fiscales. Y si los ecuatorianos votaron así, yo estoy de acuerdo, y en ese caso nuestro movimiento Suma votó a favor de lo que había planteado los ecuatorianos en relación al tema de los paraísos fiscales. No así el movimiento Creo, eso fue el inicio de esa ruptura, y luego se dio esa separación en materia legislativa, y cada quien, como movimientos autónomos e independientes, hicimos nuestro trabajo, y ya ojalá que tengamos la oportunidad de plantear qué acciones y qué leyes hemos logrado aprobar en la Asamblea Nacional.
Comienzan los partidos y movimientos, doctor Celi, también a definir quiénes serán los binomios, quiénes serán los candidatos a la vicepresidencia de la República. Ayer hizo público Guillermo Lasso que el médico cuencano, el doctor Alfredo Borrero, quien reside en Quito, será su candidato a la vicepresidencia. Suma, ¿usted tiene ya una propuesta sobre quién será el candidato? Para terminar de contestar la pregunta de Susana, en relación a las alianzas. Las alianzas siempre son importantes, pero no son suficientes. Las alianzas más importantes son con los ciudadanos, con los diferentes sectores sociales. Nosotros venimos conversando con varias agrupaciones locales, sobre todo, con movimientos locales en cada una de las provincias del país, e inclusive cantones del país, y eso es positivo. En relación al binomio vicepresidencial, yo respeto lo que hagan cada una de las organizaciones, ese es su derecho, esa es la democracia. En el caso particular nuestro tenemos un concepto muy claro. La vicepresidencia no es solamente para una campaña, sino sobre todo para el ejercicio de la administración pública a través de ese servicio transparente, honesto y con mucha propuesta clara para el país. Cuidado con confundir que los binomios presidencial y vicepresidencial se necesita para la época de elecciones. Lo más importante es la gobernanza, es gobernar con un vicepresidente o con una vicepresidenta que esté a la altura de las circunstancias del país, que pueda ser una gran aliada o un gran aliado para poder transformar positivamente. Conversando y analizando varios perfiles que son importantes, no solamente para el proceso de la elección, sino sobre todo para gobernar el país como la gente quiere, de manera honesta, transparente y con una profunda transformación de cambio que permita sumar esa invitación a que todos podamos plantear, sabiendo escuchar a los ecuatorianos y pudiendo plasmar esas resoluciones, esos grandes acuerdos más allá de las diferencias que beneficien al país. Ahora sí vamos a sus planes, doctor Celi, aclarado el panorama de cómo van a ser en esta etapa preelectoral. La otra gran pregunta es cómo va a ser usted y su partido Suma o su movimiento Suma para cambiar a este país, un país que se debate una crisis económica probablemente la más profunda que ha tenido en su historia. Usted señalaba sobre el desempleo. El desempleo afecta a 1 millón de personas en Ecuador, según una última estadística del INEC. Una crisis muy profunda en la salud, con un dudoso manejo de la situación por parte del gobierno ecuatoriano, en el sentido de que se han cometido muchísimos errores y los problemas nos sobran por todo lado, los temas de seguridad, pero sobre todo quizá está esa atomización que se ha dado en la escala de valores de los ecuatorianos. La ética, la moral ha desaparecido, particularmente en los ámbitos de la política. ¿Cómo va a presentar usted su candidatura, sus planes para intentar cambiar esta durísima realidad del Ecuador? Bueno, primero ya había dado un diagnóstico de estas 3 crisis o 3 quiebras: el tema sanitario, el tema económico y el tema moral. Y yo quiero poner un paralelismo con lo que está pasando hoy día en el Ecuador, como lo que pasa en un equipo de fútbol cuando viene perdiendo los partidos. Se necesitan hacer cambios urgentes en materia de la delantera, la defensa y el mediocampo. El Ecuador en los últimos gobiernos viene perdiendo el partido, lamentablemente. Han empobrecido un país rico como el que tenemos. Y el Ecuador hoy día necesita un recambio generacional. La gente está cansada de los mismos de siempre. La gente quiere ese recambio generacional que tenga 3 orientaciones fundamentales. Primero, que sea un equipo de personas, de mujeres y hombres preparados, que estén profundamente compenetrados con nuestro país y con ese profundo amor a la nación y a la gente sobre todo, con una profunda visión de transparencia y decencia y honestidad que es fundamental, y con una propuesta que aglutine todo lo que necesita hoy día los ecuatorianos. Y vamos ahí a dar los temas fundamentales que ya había adelantado. Yo soy el autor de lo que son las figuras de los polos de desarrollo económico, que es una figura que logramos aprobar hace 1 año y medio en la Asamblea Nacional. Fue una de mis propuestas que llevé a la Asamblea Nacional y que la cumplí con cerca de 104 votos, unánime votación. Luego el Ejecutivo me vetó casi el 90% del proyecto de ley, seguramente por celos políticos, que es una barbaridad, que eso hay que desterrar de este país. Y luego nos pudimos ratificar con 104 votos y la ley está publicada y ya está sirviendo a los ecuatorianos. Esta ley, como le decía, permite atraer la inversión nacional y extranjera,
exonerando por 12 años de impuesto a la renta a las inversiones turísticas, 8 años a cualquier otro tipo de inversión, a cambio de firmar un contrato de inversión para garantizar un número determinado de empleos. Y voy a poner ejemplos, 3 ejemplos fundamentales de polos de desarrollo económico que ya están creados. El primero, en la provincia del Tungurahua y en la industria del calzado se formó el Polo de Desarrollo Económico del Calzado, con una inversión cerca de 80 millones de dólares y ha generado 1.200 nuevos puestos de empleo. Estos son datos del propio Ministerio de Comercio Exterior o Ministerio de la Producción. Segundo, el que está entre Azuay y Cañar, allá donde ustedes, en el Austro, en la industria metalmecánica, que ha generado cerca de 1.000 nuevos puestos de empleo, un polo de desarrollo económico en esta área que es fundamental. Y en la provincia de Pichincha, en el cantón Rumiñahui, en polo de desarrollo económico en la industria del Tetra Pak, que ha generado cerca de 800 nuevos empleos. De ahí vino la pandemia y hoy día, en esta etapa de pandemia y pospandemia, es fundamental poder promocionar esta figura para atraer la inversión nacional extranjera, dando exoneraciones tributarias, pero firmando un contrato de inversión que garantice un número determinado de empleos. Ahí usted tiene un muy importante rubro. El otro tema que es fundamental para todos los sectores, agrícola, comercial, artesanal, emprendedores, para el tema de los diferentes profesionales que quieren emprender sus actividades, es bajar la tasa de interés. No puede seguir pasando que nos cobren tasas de interés los bancos y cooperativas que superan el 17, 18% y que la gente lo que hace es trabajar para pagarle a los bancos y cooperativas. Y claro, como hay un momento difícil de crisis, la gente necesita... En el mundo existen 2 tipos de tasas de interés, la tasa LIBOR y la tasa Prime, y ninguna de las dos supera el 2.5% de tasa de interés anual en dólares. ¿Y qué es lo que hay que hacer? 2 cosas fundamentales. Primero, atraer banca internacional para que compitan con banca nacional y de esa manera empiece a bajar realmente la tasa de interés que en cualquier país del mundo, en plena pandemia, no supera para el sector productivo el 4 o el 5%. Perú, al sector productivo, a los micro, medianos y pequeñas empresas, le está prestando al 1.25% en dólares de tasa de interés. Y en el Ecuador no puede ser posible que a usted en la tarjeta de crédito, cuando le llega y que usted se ha atrasado unos días, una semana, porque no le pagaron sus diferentes deudores o porque no le ha pagado su empleador o en otras circunstancias la situación económica, le cobran inclusive un rubro, revisen ustedes en las tarjetas de crédito, que se llama gestión de cobro, casi $9. Eso es una barbaridad, eso no puede seguir pasando en este país donde la gente necesita alicientes para poder salir adelante y emprender. Entonces tiene 2 elementos que son fundamentales para superar este momento, la crisis económica. En tema de lo que es la crisis moral o la quiebra moral que vive el país, primero hay que aprobar una figura que la planteé el año pasado, al igual que otros legisladores, que es la figura de la incautación y remate de bienes, que es fundamental para recuperar la plata de esas casotas, carrotes que lamentablemente se han ido para la corrupción y esa plata le pertenece a la gente. El otro tema es la ley de extinción de dominio, pero todo esto va en paralelo con una profunda y radical reforma al sistema educativo ecuatoriano, fortaleciendo los principios y valores de la familia ecuatoriana, la honestidad, la transparencia, la decencia, incorporando materias como moral y cívica, lugar natal, lógica y ética, y que sea un complemento, esa suma de esfuerzos entre los principios y valores de la familia ecuatoriana con los principios y valores que fortalece la educación del país. Eso es lo que se debe hacer en el Ecuador hoy día, en estos momentos, hacer esta invitación a sumar y a sumar estos esfuerzos para transformar positivamente al Ecuador. Yo quisiera preguntarle adicionalmente, si me permite, quisiéramos escuchar un comentario suyo sobre lo que ha sucedido en Manabí. Está fresco aún en investigación el tema de Pedernales, la altísima influencia de Daniel Mendoza, muy cercano al presidente de la República, estas fotos que aún recorren y quedan en nuestra memoria en el matrimonio de Daniel Mendoza con altas autoridades, muchas de ellas que se encuentran en entredicho.
el reparto de los hospitales, la situación de este hospital de Pedernales y un poquito más atrás también todo lo que sucedió tras el terremoto con la conformación del Comité de Reconstrucción y todo lo que ha pasado en su provincia Manabí. Le preguntamos justamente porque usted es oriundo de allá, ¿cómo ha sentido esto? ¿Qué explicaciones da a lo que ha sucedido en Manabí? Bueno, que hemos fiscalizado firmemente el tema de la reconstrucción de Manabí. Inclusive yo lo llevaba al director o al ex secretario de la reconstrucción, a este señor Bernal, que se llevó el santo y la limosna y hoy día está fuera del país y tiene que ser profundamente investigado, porque no es posible que en medio de la pobreza y en medio del embate que hemos sufrido todos los manabitas que hemos sido damnificados por el terremoto del 16 de abril, familias que perdieron inclusive padres, madres, hijos, en el terrible terremoto de hace 4 años, no puede seguir esto en la impunidad. La Fiscalía tiene que acelerar las investigaciones, que hay más de 5 o 6, para llegar justamente a los responsables. No puede ser posible que estos temas queden en la impunidad. Por eso hay que seguir impulsando causas y acciones, no solamente para que paguen los responsables, sino para que recuperen la plata robada que le pertenece a los ecuatorianos, que le pertenece a la gente, a los manabitas, a los esmeraldeños, en el caso particular de la reconstrucción de Manabí. En el caso de Pedernales, esto es lamentable. Primero porque aquí hay un reparto criminal del sistema de salud del Ecuador. Aquí tienen que responder los peces medianos y pequeños, pero también los peces gordos. Pues. ¿Quiénes eran desde Carondelet los que repartían los botines perversos de la corrupción que han generado estos escándalos que lamentablemente hoy los ecuatorianos ante los ecuatorianos esto genera profunda desazón y profunda indignación nacional? Esto no puede seguir pasando. Por eso se necesita un nuevo gobierno, un gobierno con un presidente honesto, transparente y capacitado, y un equipo de ministros de primera línea, gente decente y gente que esté preparada para afrontar que vive el Ecuador. La Fiscalía y la Justicia hacer su trabajo. ¿Llegar hasta dónde? Hasta los responsables. Cuidado con estas delaciones premiadas o cooperaciones eficaces. Se dan los beneficios de reducciones de penas sin que se devuelva lo robado. En cualquier país del mundo, primero tienen que devolver lo robado y las indemnizaciones correspondientes y luego se hacen las reducciones de pena. Cuidado, acá reducen las penas y nunca recuperan lo robado. Eso es justamente lo que hay que preocuparse, porque la gente dice, no solamente que paguen en la cárcel estos sinvergüenzas, sino que recuperemos la plata que le pertenece a los ecuatorianos para salud, para educación, para alimentación, para emprendimiento. Eso es lo fundamental también en este momento histórico que vive el país. ¿Hay finalmente algún movimiento en Manabí para cambiar políticamente, para borrar esa impresión que han dejado políticos manabitas, Daniel Mendoza, un poco más atrás el exprefecto tan cuestionado Mariano Zambrano? Bueno, precisamente nosotros pertenecemos a la nueva generación, a una nueva generación que junto a la experiencia y la capacidad de gente honesta y transparente, estamos planteándoles cosas importantes a los ecuatorianos. Eso es lo que se necesita en estos momentos. Mire, hay otra normativa que logramos aprobar hace 1 año y ha pasado 1 año y este gobierno incapaz no firma el decreto presidencial para bajar la tarifa eléctrica del sector rural. Yo fui junto a los agricultores comprometiéndonos allá en el año 2017 para plantear esta reducción. La ley se aprobó hace 1 año, está publicada en el registro oficial 514. Ha pasado 1 año y este gobierno es incapaz de firmar ese decreto para bajar la tarifa eléctrica del sector rural, sector tan necesitado. Hoy día, y me reunía la semana pasada, el día viernes, con el sector lechero de la provincia de La Suay, también del Cotopaxi, están vendiendo en finca el litro de leche en 22 centavos, cuando el precio para poder ellos salir está entre 30 y 35, y el precio de sustentación es de 42 centavos. Mire usted lo que se está dando en el país, perjudicando a los agricultores, perjudicando un sector fundamental del país para sacar adelante a través del empleo a la familia ecuatoriana. Esos son los temas que importan a los ciudadanos. O también el tema de los emprendimientos para los jóvenes que tienen grandes sueños de emprender un negocio, de emprender una actividad en plataformas informáticas, en un restaurante, en una actividad de delivery o de prestar estos servicios de entregas que son importantes en estos momentos de pandemia. Pero ¿qué pasa? Los bancos le piden
17, 18% de tasa de interés. El famoso crédito Reactívate Ecuador está llegando a pocas manos y no a las manos que más necesitan. 9 de cada 10 ecuatorianos no tienen acceso a ese crédito porque les piden hasta la partida de nacimiento de la tatarabuela para entregarles esos recursos. Ese es el Ecuador que hay que cambiar y ese es el Ecuador que nosotros tenemos que sumar. Yo sueño con un Ecuador en el cual el sistema educativo sea un ejemplo a nivel latinoamericano, donde los agricultores sean respetados, donde sobre todo los emprendedores tengan oportunidades para salir adelante, donde el sistema de salud sea reconocido a nivel mundial. Ese es el Ecuador que todos anhelamos y que yo estoy seguro, con esta invitación a sumarnos todos, vamos a conseguirlo en el presente y hacia el futuro. Algo que no nos ha contado, y con esto cerramos, ¿qué pasó con Mauricio Rodas? Mauricio está dedicado ahora a la academia, está dando clases, tanto aquí en el país como fuera del país. Esas son sus actividades a las cuales se está dedicando en esta etapa de su vida y me parece que es importante que lo haga de esa manera. ¿Se ha retirado de la política ecuatoriana? Bueno, está prácticamente dedicado a tiempo completo a la academia y eso le requiere de su tiempo como tiene que ser. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Guillermo Celi, cofundador, expresidente de Suma. Hoy aspira a que en elecciones primarias se le confirme como candidato a la presidencia de la República. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es